Bueno, ahora vamos a ver la comunicación patológica porque sabemos que pueden surgir ciertas patologías en lo que es la comunicación, esas alteraciones que se pueden dar y lo vamos a ver por axiomas, ¿sí? El axioma 1 nos habla de la imposibilidad de no comunicarse. Acá tiene un ejemplo que está muy bien explícito: cuando una persona viaja en avión y se siente otra persona al lado y que puede haber, puede darse la comunicación o no, ¿sí? Puede pasar que haya un rechazo de la comunicación, ¿sí? No conversar, ¿sí? Por ejemplo, si viajamos no conversamos. Otra de las cuestiones, puede ceder a esa comunicación, acepta comunicarse, puede entablar una comunicación. Otras cosas que puede pasar también es surgir una descalificación en la comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede producir un cambio de tema, el sujeto le quiere hablar de algo y el otro empieza a hablar de otro tema, cambia el tema. Ahí en ese momento también puede darse oraciones incompletas, que habla por momentos o dice algo y después no dice más nada, ¿sí? A eso se refiere. Después tenemos el síntoma en la comunicación, que acá las personas utilizan por ahí estos tipos de situaciones hacen para poder no comunicarse, ¿sí? Se pueden hacer el borracho, se pueden hacer el dormido para no poder comunicarse con otra persona. Otra de las cuestiones es hablar otro idioma, se hacen los desentendidos, ¿sí? Que no pueden entenderse, que muchas veces sucede esto también. Y después tenemos el segundo axioma, que es la estructura de los niveles de comunicación en el contenido y la relación, ¿sí? Que pueden tener ciertas variaciones. El mejor de los casos pueden concordar con el contenido y la comunicación y también la relación. El peor de los casos, no, la situación puede ser inversa. Los participantes están en desacuerdo con el contenido y también con la relación, ¿sí? Por eso acá tienen ciertos ejemplos donde nos dice que los participantes están en desacuerdo con el nivel de contenido, pero no puede perturbar la relación. Sí, por ahí nos llevamos bien, pero estamos en desacuerdo con ese contenido, que, por ejemplo, un material teórico o algún tipo de tema que se esté tratando. Otra de las cuestiones puede ser que los participantes están en de acuerdo al nivel de contenido, pero no en su relación, ¿sí? Puede ser que está todo bien, que lo que estamos hablando todo, pero que no en la relación que tienen, ¿sí? Eso puede suceder también. Con las personas desconocidas, ¿sí? Puede ser un ejemplo, ¿no? Bien, después tenemos que es fundamental que cuando hay confusión en los aspectos de lo que es el contenido y la comunicación, tienen este ejemplo que está muy bien. Por ejemplo, las parejas cuando discuten, ¿sí? No se dan cuenta que su problema es la mala relación, ¿sí? De ese contenido, que es lo que discuten, ¿sí? Otra de las cuestiones por ahí, cuando situaciones la persona se ve obligada, ¿sí? O modo a dudar de sus propias percepciones en el nivel del contenido, ¿sí? Que tiene que ver que por ahí, porque son amigos, por no perder un amigo, cede, ¿sí? Cede en una discusión con él sobre el tema, ¿sí? Por no perder, o no discutir con la persona, ¿sí? Cede. Tenés razón, muchas veces pasa así, tenés razón, ¿no? Para no estar peleando o para no estar discutiendo, cedo, para no perder ese amigo, para no llevarnos mal. A eso se refiere. Bueno, después tenemos la definición de self y del otro. El self es el sí mismo, esa construcción de sujetos, ¿sí? Se refiere a las creencias, conceptos y representaciones subjetivas que va a tener ¿quién? La persona de sí misma. Por ejemplo, la autoestima, la autopercepción, ¿sí? Es el grado de conciencia que tenemos sobre nosotros, ¿sí? Sobre nosotros mismos y de la integración de nosotros en los diferentes procesos cognitivos, ¿sí? Es importante poder entender, ¿no? Que el ser es la conciencia de uno mismo, ¿sí? La individualidad, ¿sí? Que tenemos como sujeto, el sentimiento que tenemos nosotros, ¿sí? Bien, es fundamental poder entender que nos habla de la confirmación, ¿sí? Que tiene que ver cuando yo puedo aceptar y confirmo la definición del otro, ¿sí? Y de sí mismo. El rechazo tiene que ver cuando yo puedo hacer un hecho de cierta forma que yo voy a rechazar, pero eso puede ser constructivo, sí, que muchas veces puede pasar, ¿no? En el rechazo puede pasar que por ahí yo ya no quiero aceptar
ciertos tratos, ¿no? Por ejemplo, un padre cuando es autoritario, ya como que yo ya voy a tener cierta conciencia que voy a comprender y ya no quiero más esto. Y ya empiezo ya no acepto ese rol de autoritario del padre. Eso sería un ejemplo. Tiene que ver con eso cuando nosotros ya rechazamos ciertas cosas que vemos que están mal, ¿sí? A eso se refiere. Después de desconfirmación, ¿sí? Tenemos que tiene que ver con respecto a, tiene que ver con esa realidad de lo que va a definir, ¿sí? A eso se refiere muchas veces. Después tenemos los niveles de percepción interpersonal, que esto se va a dar entre las relaciones, y que puede ser que se van a dar en las jerarquías. La impenetrabilidad, sí, que algo que no puede transmitir porque es difícil, sí, porque resulta difícil. Después tenemos el tercer axioma, que el tercer axioma tiene que ver con la puntuación y la secuencia de los hechos. Acá tiene que ver, por ejemplo, cuando las personas interpretan lo que ocurre, ordenando lo que es la secuencia de los hechos, coherente, pero no necesariamente es arbitrario, porque expresan una de las miradas, ¿sí? Tiene que ver que cuando uno de los comunicantes no cuenta con la misma información del otro, ¿sí? Y no sabe, a eso se refiere, ¿sí? Bien, después tenemos la profecía autocumplidora. Es una falsa definición, sí, porque de una situación o que una persona evoca un nuevo comportamiento el cual hace falsa la concepción que se haga verdadera. A eso se refiere. Muchas veces el individuo considera que es solo estar reaccionando ante actitudes y no que las provoca, ¿sí? A eso se refiere. Muchas veces hacen, ¿no? Como que tienen esa falsa creencia de algo, ¿no? Como dice acá, nadie me quiere. Todos terminan por no quererlo a causa de su actitud. Tiene que ver con ciertas actitudes que tienen las personas. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, si piensas que va a salir mal, donde tus expectativas son principalmente negativas, este mensaje que tú estás enviando es la actitud de inseguridad, ¿sí? Precipite y vaya ocurriendo. Tiene que ver con eso, ¿no? Como yo muchas veces me boicoteo o digo que no me quieren o me va a ir mal, ¿no? Tiene que ver con esas falsas creencias que nos hacemos, ¿sí? Y no sabemos nosotros cómo nos va a ir, pero muchas veces termina siendo negativo para nosotros porque es tanto que nos hacemos la cabeza que puede suceder esto, por las causas de la actitud que ponemos, ¿sí? Bien, después tenemos las patologías en la interacción simétrica y complementaria. En una relación simétrica puede darse entre iguales, que existe peligro en la competencia y los celos. Muchas veces hay competencia, ¿no? Que aquel que quiere saber más, o celos, ¿sí? Que pueden darse en una relación simétrica entre ciertas personas iguales. Puede ser en un grupo familiar, ¿sí? Con su propia esposa, a eso se refiere. Donde después tenemos la complementariedad rígida. Tiene que ver con esa desestabilidad de una interacción, sí, complementaria, ¿no? Que es rígida muchas veces, que cada uno trata de mantenerse a la altura del otro o del superior, a eso se refiere, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Tiene que ver con esas desconfirmaciones, ¿no? Que ante el rechazo del ser del otro y a los roles rígidos, que esto puede pasar muchas veces, ¿no? Cuando no se produce en cambio, y también es una desestabilidad. Bueno, les mando un beso grande para todos, los veo para el debate.